Lo que se conoce como Procuraduría General de Justicia Capitalina pronto dejará de serlo para continuar como Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a partir de enero del 2020. Para encabezar la nueva fiscalía, el Consejo Judicial Ciudadano decidirá entre 11 aspirantes que se registraron y se dará a conocer al primer titular de la fiscalía hasta el 15 de diciembre. Entre las personas que se inscribieron y entregaron la documentación se encuentran el abogado Alejandro Hernández Morales, el magistrado Alfonso Antonino Guerrero Martínez, el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Carlos Juan Manuel Daza Gómez, la abogada Diana Cristal González Obregón, la procuradora capitalina Ernestina Godoy Ramos, el abogado Fernando Vázquez Herrera, el abogado Hugo Serafín Paz García, el ex subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación y Derechos Humanos de la PGJ-DF, Jorge Antonio Mirón Reyes, Miguel Ángel Cuesta García, quien es abogado del Consejo General de Huelga de la UNAM, la abogada penalista Verónica Román Quirós y la ex subdirectora de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Secretaría de Gobernación, Victoria Pacheco Jiménez. El próximo 19 de noviembre, el Consejo Judicial Ciudadano dará a conocer quién de los 11 aspirantes al puesto cumple con los requisitos para ser candidato, y el 5 de diciembre se entregará una propuesta con 3 integrantes a la jefa de gobierno para que el fiscal sea elegido por una comisión del Congreso capitalino, como lo indica el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.